En los tiempos antiguos, cuando las historias eran transmitidas alrededor del fuego y los ecos de la guerra aún resonaban en las montañas, un nombre se alzaba por encima de todos: Og. Su sola mención causaba un silencio repentino entre los ancianos, y los niños escuchaban con ojos bien abiertos, como si se tratara de un mito imposible de imaginar. Pero Og no era una leyenda inventada. Era un rey, un guerrero, y más que eso, un gigante cuyas huellas dejaban cráteres en la tierra. Las crónicas antiguas lo describen como el último de los Rephaim, una raza colosal cuya existencia marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Mientras los pueblos luchaban por territorios, Og dominaba regiones enteras solo con su presencia. Algunos afirmaban haberlo visto de lejos, como una sombra titánica que cruzaba los horizontes al atardecer. Otros juraban que su voz era tan poderosa que podía escucharse desde kilómetros de distancia, como un trueno que se negaba a disiparse. Pero, ¿qué hacía tan especial a Og más allá de su tamaño? Su capacidad para infundir respeto y temor en igual medida. Era un líder cuyo reinado se extendía más allá de las murallas de su ciudad, penetrando en la imaginación de sus enemigos. Incluso aquellos que nunca lo enfrentaron en batalla sabían de él y temían el día en que su mirada pudiera caer sobre sus tierras. Su nombre no era solo una palabra, era una advertencia grabada en la memoria colectiva. Og no necesitaba mostrar fuerza para imponer autoridad. Bastaba su reputación, alimentada por generaciones de relatos y testigos aterrados. Su historia no comenzaba con un trono ni una corona, sino con una presencia tan imponente que las leyendas se tejían solas a su alrededor. ¿Era solo un hombre o algo más? Aún hoy, su figura se eleva como un misterio que desafía el paso del tiempo. Desde muy joven, Og fue diferente. No solo por su tamaño, que ya superaba a los adultos cuando aún era un niño, sino por la forma en que la naturaleza misma parecía reconocerlo. Las águilas volaban más bajo cuando él caminaba, y los animales del bosque lo miraban desde lejos, como si entendieran que estaban ante una criatura que no pertenecía del todo a este mundo. Los demás niños de su aldea jugaban con lanzas de madera. Og, en cambio, tallaba rocas como juguetes. Su madre, una mujer fuerte y sabia, decía que él era un regalo de los cielos, una respuesta a los tiempos difíciles que atravesaban los Rephaim. Pero su padre, un guerrero endurecido por la guerra, veía en él una responsabilidad más que una bendición. «Tú no eres como los demás», le decía, «y eso significa que tu destino será más duro que el de todos nosotros». Og creció con estas palabras clavadas en el alma, sabiendo que estaba destinado a más, aunque no supiera exactamente a qué. El despertar de su fuerza fue un evento inolvidable. A los 12 años, durante una tormenta, Og salvó a su aldea de un deslizamiento de rocas, cargando sobre sus hombros piedras que 10 hombres adultos no podían mover juntos. Aquel día, el Consejo de Ancianos lo llamó el Gigante Protector, y desde entonces su entrenamiento cambió. Ya no era un niño, era una promesa viva, una figura destinada a liderar y proteger. Pero Og no se dejaba llevar por los halagos. Sabía que su tamaño, aunque impresionante, no era garantía de victoria. Escuchaba con atención cada historia de los antiguos héroes y absorbía las enseñanzas como un aprendiz hambriento de sabiduría. Porque en su corazón, algo le decía que la verdadera grandeza no residía solo en la fuerza, sino en lo que uno hacía con ella. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook.
Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Entre todas las historias que se contaban sobre Og, una de las más fascinantes era la de su cama. No era una cama cualquiera, sino una gigantesca estructura de hierro forjada por los mejores herreros de Bazán. Medía más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho, decorada con grabados antiguos y piedras preciosas incrustadas que brillaban incluso en la oscuridad. Era un símbolo de realeza, fuerza y algo más profundo. No todos entendían por qué Og había mandado a construir una cama tan imponente. Algunos decían que era puro ego, una forma de demostrar su grandeza incluso en el descanso. Pero quienes lo conocían bien sabían que aquella cama era más que un trono horizontal. Era un recordatorio constante de su destino. Dormir allí era como acostarse sobre su legado, una carga pesada que lo acompañaba incluso en los sueños. Cada noche al recostarse, Og sentía el frío del hierro en su piel, como si el metal le recordara que el poder no era eterno. A veces se despertaba sudando, atormentado por pesadillas en las que la cama se convertía en una jaula, o, peor aún, en una tumba. Aquella estructura que todos admiraban podía ser también el símbolo de su caída. Era en cierto modo una paradoja. Su cama era tan fuerte como él, pero también tan solitaria. Los bardos cantaban sobre la cama de Og como una maravilla, algo digno de los dioses. Pero Og la miraba con otros ojos. Veía en ella no solo un lugar para dormir, sino una metáfora de su vida, imponente, adornada, temida, pero inevitablemente pesada. Cada noche que pasaba allí era un recordatorio de que incluso los gigantes tienen momentos de debilidad. Mucho antes de reinar en Bazán, Og vivía en las frías montañas de Hermón, donde los vientos cortaban la piel y el cielo parecía estar al alcance de la mano. Allí, rodeado de pinos centenarios y niebla perpetua, se forjó el carácter del gigante. No existían los lujos ni las comodidades. El agua era helada, la comida escasa y la vida dura. Pero era precisamente ese entorno salvaje el que templó su cuerpo y su espíritu. Desde pequeño, Og trepaba por las laderas como si fueran colinas, desafiando la gravedad con una agilidad que sorprendía incluso a los más experimentados. Aprendió a leer los signos del cielo, a seguir el rastro de los animales y a cazar sin hacer ruido. Sus días eran una mezcla de esfuerzo físico y contemplación silenciosa. En soledad, aprendió a escuchar los secretos del viento y el crujido de la nieve bajo sus pies. Los ancianos de su aldea decían que las montañas hablaban, y Og comenzó a creerlo. En las noches más frías, cuando el fuego apenas lograba calentar la cabaña, sentía voces lejanas que le hablaban en sueños. No entendía sus palabras, pero intuía que le estaban preparando para algo grande. Tal vez era el eco de sus antepasados, los Refaim, o quizá era simplemente su imaginación tratando de darle sentido al destino que lo esperaba. Fue en esas montañas donde Og aprendió a estar solo sin sentirse vacío. Allí construyó su primera arma, una lanza tallada en madera de roble, más alta que cualquier hombre. Allí también sintió por primera vez la carga de ser diferente, de no pertenecer por completo al mundo de los hombres. En Hermón, Og no solo creció en tamaño, sino también en visión. Empezaba a intuir que su vida no sería ordinaria. Los Refaim no eran simples gigantes. Eran una estirpe ancestral, casi mítica, que caminaba por la tierra cuando los hombres aún temían a la oscuridad. Og pertenecía a esta raza, y desde pequeño le enseñaron que su linaje era tanto una bendición como una condena.
Por un lado, heredaban fuerza, longevidad y resistencia sobrehumanas. Por otro, cargaban con la memoria de antiguas guerras, traiciones y caídas. Se decía que los Rephaim venían de una época en la que los cielos se mezclaban con la tierra. Cuando los dioses caminaban entre los hombres y las montañas, eran campos de batalla. Aunque muchos pensaban que ya estaban extintos, Og demostraba que aún quedaba uno. Él era la prueba viviente de una historia que los hombres habían intentado olvidar por temor o envidia. Su existencia no solo desafiaba la lógica, sino también la autoridad de los reinos humanos. Og escuchaba con reverencia los relatos de sus ancestros. Su padre hablaba de gigantes que derrumbaban ciudades con un solo golpe, pero también de la soledad que implicaba ser tan distinto. La gloria del Rephaim es inmensa, pero no es gratuita, le decía. Te admirarán, sí, pero también te temerán. Nunca sabrás si te siguen por lealtad o por miedo. Esas palabras dejaron una huella profunda en Og. Y tenía razón. A medida que crecía, Og sentía el peso de su legado con más fuerza. No bastaba con ser fuerte. Debía ser sabio, justo, estratégico. Ser Rephaim no era solo una herencia genética, era un código de honor que exigía más que músculos, exigía alma. Y Og, aún sin comprender del todo su destino, ya comenzaba a aceptar el precio de ser el último titán. El padre de Og no era un gigante común. Había sobrevivido a guerras imposibles, enfrentado criaturas de las sombras y liderado a su pueblo cuando los días eran oscuros y las noches más aún. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, y cada una contaba una historia que Og escuchaba con atención reverente. Pero más allá de los relatos épicos, su padre tenía una preocupación silenciosa: preparar a su hijo no solo para pelear, sino para reinar con propósito. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ser fuerte es fácil, Og, le decía mientras afilaba su espada bajo la luna. Lo difícil es saber cuándo no usar esa fuerza. Estas palabras quedaron grabadas en la mente del joven gigante, pues venían acompañadas de ejemplos. Og lo había visto perdonar a enemigos rendidos, compartir comida con pueblos vencidos y llorar la pérdida de compañeros. Su padre no era solo acero, era también carne y alma, y en su humanidad encontraba su verdadera grandeza. Le enseñó a leer mapas, a entender el lenguaje de la política, a distinguir el miedo de la prudencia. Mientras los otros jóvenes aprendían a cazar, Og pasaba horas estudiando los movimientos de estrellas y la historia de las civilizaciones antiguas. Su padre creía que un verdadero rey no debía solo destruir murallas, sino también construir puentes. Cuando mueras, hijo, que te recuerden no por la cantidad de enemigos que venciste, sino por las vidas que mejoraste. Og, aunque joven y sediento de gloria, nunca olvidó esas lecciones. En cada batalla que libró, cada decisión que tomó como rey, la voz de su padre estaba allí, guiándolo desde algún rincón de su conciencia. Y aunque con el tiempo llegarían momentos donde el orgullo oscurecería su juicio, aquellas palabras sabias
siempre resurgían cuando más lo necesitaba, como brasas encendidas bajo las cenizas. El valle de Argob era un terreno árido y traicionero, rodeado de riscos y surcos profundos. Fue allí donde Og enfrentó su primera gran amenaza, cuando aún no había sido coronado rey. Un ejército de mercenarios había invadido el territorio, saqueando aldeas y masacrando a quienes se interponían en su camino. El Consejo de Guerra dudaba en enviar a Og. Era joven, inexperto y demasiado valioso. Pero él mismo se ofreció, con los ojos ardiendo como brasas. Vestido con una armadura que parecía hecha para cubrir una torre, Og marchó al frente de un escuadrón selecto. Su espada, más larga que un hombre entero, cortaba el aire como una extensión de su voluntad. Los enemigos se burlaban al principio, creyendo que la fama del gigante era exagerada, pero cuando lo vieron partir columnas de soldados como si fueran ramas secas, la burla se convirtió en terror. Og no era una leyenda, era una realidad que se imponía a cada paso. La batalla fue brutal. La tierra tembló con cada embestida de Og, y su grito de guerra retumbó por todo Argob. Los soldados bajo su mando luchaban con una fe que nunca antes habían sentido. Ver al gigante destruir fortalezas con sus propias manos les inspiraba una lealtad ciega. El enemigo, desmoralizado, se replegó, pero Og no dio tregua. Perseguiría a los invasores hasta el último rincón de la región, asegurándose de que Bazán supiera que su tierra tenía un protector. Al final del combate, Og se paró en lo alto de una colina, cubierto de sangre y polvo, con su espada clavada en el suelo. No sonrió, no gritó victoria. Solo observó el horizonte, silencioso, como si supiera que esa era solo la primera de muchas batallas. El fuego de la guerra había sido encendido, y ya nada sería igual para el joven gigante. Tras su victoria en Argob, Og no descansó. Mientras otros líderes celebraban el triunfo con banquetes y canciones, él se dedicó a construir. Literalmente. Con sus propias manos comenzó a levantar muros de piedra en puntos estratégicos de Bazán. No confiaba únicamente en su fuerza para proteger a su pueblo. Quería que la tierra misma hablara de su determinación, que cada ladrillo contara la historia de una defensa eterna. Los arquitectos de la región quedaron asombrados al ver cómo el gigante transportaba bloques de piedra que ni las grúas más grandes podían mover. Og no era solo fuerza, tenía visión. Planeaba las rutas comerciales, levantaba torres de vigilancia y reforzaba los caminos para facilitar el tránsito del ejército y del comercio. Su reinado comenzaba no con palabras, sino con acción visible. Cada edificación era una promesa silenciosa. Aquí estaré para protegerlos. Las fortalezas de Og no eran solo funcionales, eran obras de arte. Sus murallas estaban adornadas con relieves que contaban la historia de los Refaim y de las victorias pasadas. En cada una de ellas había un símbolo tallado en el hierro, la figura de un árbol gigante que representaba fuerza, raíces profundas y protección. Los niños crecían escuchando que, si algún día se perdían, bastaba seguir el árbol de piedra y estarían seguros bajo el amparo del rey. Y Og no se detenía. Supervisaba cada construcción, hablaba con los obreros, comía con los soldados que vigilaban las obras. Era un líder presente, un rey que no gobernaba desde las alturas, sino desde el polvo del camino. Cada fortaleza era su legado en piedra, su forma de recordar que el poder no solo se ejercía con espadas, sino también con ladrillos. El territorio de Bazán era fértil, amplio y deseado por muchos. Había montañas al norte, ríos caudalosos al sur y valles que parecían sembrados por los dioses. Bajo el reinado de Og, la región alcanzó su máximo esplendor. Los pueblos comenzaron a prosperar, el comercio floreció y la paz
aunque vigilada por la sombra de un gigante, se convirtió en rutina. Og caminaba entre su gente como un guardián silencioso, y eso bastaba para mantener el orden. Pero la grandeza de Bazán no era solo mérito de su geografía o sus recursos, era la consecuencia directa de la visión estratégica de su rey. Og organizó caravanas, protegió rutas comerciales y forjó alianzas con tribus vecinas que antes eran hostiles. Incluso sus enemigos reconocían su genio político. Era más fácil negociar con él que enfrentarlo, no solo por su tamaño, sino porque su palabra era ley, y rara vez rompía una promesa. Las leyendas sobre su dominio crecían. Decían que podía recorrer el reino en solo 3 días, dando pasos de coloso, que su rugido podía escucharse desde una ciudad hasta otra. Aunque exageradas, estas historias alimentaban la idea de que Bazán era invencible mientras Og respirara. Y en parte era cierto. Ningún ejército se atrevía a atacar sin pensar 2 veces en el gigante que se interpondría entre ellos y la victoria. Pero con la paz también vino la rutina, y con ella, la semilla del orgullo. Og comenzó a sentirse invulnerable. El mismo reino que había construido con esfuerzo y sabiduría empezó a parecerle pequeño. Miraba más allá de sus fronteras, preguntándose si su destino no debía abarcar aún más. Bazán estaba seguro. Pero en el corazón de Og, la inquietud comenzaba a crecer. Las primeras noticias llegaron como rumores dispersos, casi como cuentos sin importancia. Hablaban de un pueblo errante, los israelitas, que vagaban por el desierto bajo la guía de un dios invisible. Nadie sabía exactamente de dónde venían, pero sí lo que dejaban a su paso. Ciudades destruidas, reyes humillados y milagros imposibles de ignorar. Og, al principio, no les prestó atención. Pensó que eran exageraciones de comerciantes y espías ansiosos por impresionar. Pero con el paso de los meses, los susurros se convirtieron en gritos. Llegaban informes de que este pueblo había cruzado mares abiertos, derribado murallas sin tocar una piedra y sobrevivido a las peores condiciones sin perder ni un ápice de fe. Incluso los más escépticos empezaban a preocuparse. Og reunía a sus consejeros, pero por dentro comenzaba a sentir algo que no había experimentado en años: inquietud. ¿Qué puede ese pueblo contra los gigantes de Bazán?, preguntaban sus generales, riendo entre copas. Pero Og no se reía. Había oído algo en los relatos que lo perturbaba profundamente. Ese dios, el dios de los israelitas, no peleaba con espadas ni lanzas. Peleaba con fuego, con viento, con la tierra misma, y los que se interponían en su camino caían como hojas en otoño. Og empezó a soñar con ellos. No sabía sus nombres, pero en sus visiones veía un ejército cubierto de polvo, caminando bajo una nube ardiente. Sus rostros no mostraban miedo. Og, el gigante que había hecho temblar reinos, empezaba a comprender que tal vez no todos los enemigos eran de carne y hueso, y que el mayor desafío aún estaba por llegar. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Og había escuchado hablar de muchos dioses a lo largo de su vida. Algunos eran adorados por su pueblo, otros por civilizaciones lejanas, cada uno con templos, ídolos y rituales propios. Pero este nuevo dios del que hablaban los rumores era diferente. No tenía imagen, no tenía estatua, ni siquiera un altar visible. Y sin embargo sus obras parecían más reales que cualquier monumento. Se decía que habría mares,
hacía caer pan del cielo y destruía ciudades con trompetas. El gigante intentaba racionalizarlo. ¿Cómo un pueblo nómada, sin fortalezas ni ejércitos imponentes, podía causar tanto impacto? No encontraba una respuesta lógica. Había leído y escuchado sobre estrategias militares, sobre alianzas y espionaje, pero esto no encajaba en ninguna categoría conocida. Era como si una fuerza antigua, anterior incluso a los Refaim, se hubiera levantado nuevamente en la tierra, guiando a esos hombres como un pastor a su rebaño. O comenzó a estudiar más de cerca los reportes que llegaban. En cada uno se repetía un patrón. Donde ese pueblo llegaba, las estructuras del poder colapsaban. Reyes con décadas en el trono caían en días. Guerreros famosos desaparecían sin dejar rastro. Nadie podía explicar cómo lo hacían, solo sabían que sucedía. Y en el centro de todo, siempre estaba ese Dios sin forma, pero con una presencia imposible de ignorar. En sus noches solitarias, Og observaba las estrellas y se preguntaba si ese Dios miraba también desde los cielos. No creía aún, pero, por primera vez en mucho tiempo, dudaba. Porque una cosa era pelear contra hombres, y otra muy distinta era enfrentar lo que no se puede tocar ni ver. Og, el gigante de Bazán, empezaba a sentir que su mayor batalla no sería contra carne, sino contra fe. Fue durante una noche de luna nueva que Og tuvo el primero de los sueños que lo marcarían para siempre. En la visión, se veía a sí mismo caminando por una llanura cubierta de cenizas. Todo a su alrededor estaba en ruinas. Sus fortalezas, sus árboles, incluso su cama de hierro yacía partida en dos. Del cielo descendía una nube de fuego y de ella emergía una figura con un bastón brillante. No hablaba, pero Og entendía que aquel ser venía por él. Al principio pensó que eran alucinaciones causadas por el estrés o por malos augurios del clima, pero los sueños se repetían, cada vez más claros. En algunos veía a sus generales caer como muñecos rotos. En otros, escuchaba cantos extraños, melodías suaves que llenaban el aire de una paz inquietante. Lo que más le perturbaba era que en todos ellos, él terminaba solo. Su fuerza no lo salvaba. Su tamaño no lo defendía. Og nunca había temido dormir, pero ahora evitaba cerrar los ojos. Consultó a sabios y hechiceros de su reino, quienes le ofrecieron explicaciones diversas. Espíritus vengativos, señales de los antiguos dioses, proyecciones de su propio subconsciente. Ninguna respuesta lo satisfacía. Lo único que sabía con certeza era que esos sueños parecían advertencias, no inventos, y que cuanto más intentaba ignorarlos, más reales se volvían. Comenzó a escribir lo que veía, a ocultarlo en pergaminos guardados en cofres de piedra, quizá para entenderlos después, quizá por temor a olvidar lo inevitable. Los sueños no eran simples pesadillas, eran presagios, y aunque aún no lo admitía en voz alta, Og comprendía que una tormenta se aproximaba y que su trono de hierro podría no resistirla. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las colinas de Bazán, un jinete llegó al palacio de Og. Su caballo estaba cubierto de sudor y el hombre apenas podía mantenerse en pie. Cayó de rodillas frente al trono de hierro, con la mirada llena de terror. «Mi rey», dijo con voz entrecortada, «los israelitas han cruzado el Jordán. Jericó ha caído. No dejaron piedra sobre piedra». El silencio que siguió fue sepulcral. Og no reaccionó de inmediato. Observó al mensajero, buscando señales de exageración, de delirio, pero lo que vio fue otra cosa. Verdad desnuda, cruda y devastadora. Jericó no era cualquier ciudad. Era una fortaleza legendaria, con murallas que habían resistido por generaciones. Si había caído tan rápido, ¿qué esperanzas tenía cualquier otro bastión? Los consejeros comenzaron a hablar al mismo tiempo.
algunos pidiendo guerra, otros proponiendo diplomacia. Pero Og no dijo una sola palabra. Se levantó lentamente de su trono, su silueta oscureciendo las antorchas de la sala. Caminó hacia el balcón de su palacio y miró el horizonte. Aunque nada se veía aún, él lo sentía. La amenaza se acercaba. Ya no era un rumor ni una visión. Era una realidad galopante. En su mente resonaban las palabras del mensajero como un tambor de guerra. Dicen que su Dios les ha prometido esta tierra y que no se detendrán ante nada. Og apretó los puños. La guerra venía hacia él, no al revés, y ahora tenía que decidir si enfrentaría lo desconocido con furia o con sabiduría. La misma sabiduría que su padre le había rogado que no olvidara. Aquella noche, Og reunió a sus generales en el salón de piedra. Las llamas de las antorchas proyectaban sombras gigantes en las paredes, haciendo que el lugar pareciera un campo de espíritus. Og se mantuvo de pie, con la mirada encendida y la mandíbula tensa. ¿Creen que estos hombres del desierto pueden arrebatarme lo que es mío?, rugió. Su voz retumbó en las columnas como si fuera un trueno contenido por siglos. Sus hombres, todos curtidos por la guerra, corearon gritos de apoyo. «Nuestro rey es invencible. Nadie puede contra los Refaim». Pero en el fondo de su alma, Og no se sentía tan seguro. Había escuchado las historias, había soñado las señales, y ahora la amenaza era tangible. Aún así, su orgullo le impedía retroceder. ¿Qué dirían de él si no se enfrentaba al enemigo? ¿Cómo recordarían al rey que había construido un imperio si lo dejaba caer sin luchar? Su rugido era mezcla de poder y miedo. No lo admitiría jamás frente a sus hombres, pero cada palabra que salía de su boca era una batalla entre lo que debía hacer y lo que su ego le exigía. Porque el orgullo era una armadura tan pesada como su espada, y una vez puesta, no era fácil de quitar. Og deseaba con todo su ser proteger a su pueblo, pero también deseaba mantener intacta su leyenda. Esa noche no durmió. Caminó solo por los pasillos del palacio, recordando la voz de su padre. La sabiduría es más difícil de blandir que una espada. Og lo entendía ahora. El verdadero enemigo no siempre llega montado en un caballo. A veces llega en forma de duda, disfrazado de orgullo. Y si no se tiene cuidado, puede devorar todo lo que uno ha construido. Cuando el último soldado se retiró y el eco de los gritos de guerra se apagó, Og se sentó solo en su cama de hierro. La habitación, antes símbolo de grandeza, ahora se sentía fría y cavernosa. El silencio lo envolvía como un manto pesado, y cada crujido de las paredes parecía susurrar sus temores. Por primera vez en mucho tiempo, el rey gigante no se sintió invencible. Se sintió humano. La cama que había mandado forjar como emblema de su poder, ahora parecía una prisión. No importaba cuánto oro o hierro tuviera, no podía protegerlo del vacío que crecía dentro de él. Pensó en sus sueños, en los cantos lejanos, en el mensajero que temblaba al hablar. La duda lo estaba erosionando como el viento a las piedras del desierto. ¿Era ese el principio del fin? Og no lloraba. No era su estilo. Pero en la oscuridad de aquella noche, sintió que algo dentro de él se quebraba, como una torre que empieza a resquebrajarse desde dentro. Lo que más lo perturbaba no era la amenaza de perder su reino, sino la posibilidad de estar equivocado. ¿Y si su fuerza no bastaba? ¿Y si su orgullo lo llevaba a la ruina, como tantas veces había pasado con otros reyes antes que él? Miró al techo de piedra y se preguntó si su padre, desde algún lugar, lo observaba. ¿Estaría decepcionado? ¿Orgulloso? ¿Triste? La cama de hierro, tan firme y pesada, se convirtió en su espejo. Reflejaba todo lo que había logrado y todo lo que podía perder. Og
cerró los ojos, pero no para dormir. Cerró los ojos para no tener que ver el abismo que lo esperaba al amanecer. El sol aún no había salido cuando las trompetas de guerra comenzaron a sonar en Bazán. Desde los rincones más lejanos del reino, mensajeros y guerreros acudían a Edrei, una llanura vasta y árida que serviría como campo de batalla. Allí, Og decidió reunir a sus fuerzas. No era una decisión tomada con ligereza. Edrei era tierra sagrada para los Rephaim, lugar de antiguas victorias, pero también de advertencias olvidadas. Og eligió ese lugar como escenario final, como si su alma supiera que todo se definiría allí. Los preparativos fueron intensos. Los herreros trabajaron día y noche, afilando espadas y reforzando armaduras. Las mujeres y ancianos se retiraron a las montañas, y los jóvenes se enlistaron en filas que parecían interminables. Og no descansaba. Caminaba entre sus soldados, inspeccionaba las armas, revisaba los mapas. Cada decisión era una losa más sobre sus hombros. Pero también sabía que una guerra no se ganaba solo con acero, sino con visión y voluntad. Los gigantes descendientes de los Rephaim comenzaron a llegar. Altos como torres, cubiertos con pieles oscuras y tatuajes de guerra, marchaban con pasos que hacían temblar la tierra. Algunos venían de tierras lejanas, respondiendo al llamado de sangre. Og los recibió con un gesto solemne. No necesitaba discursos largos. Una mirada suya bastaba para encender la furia dormida en sus corazones. Sabían que luchaban no solo por Bazán, sino por el honor de su estirpe. Las llanuras de Edrei se llenaron de lanzas, escudos y cánticos antiguos. Era un espectáculo impresionante, digno de las epopeyas, pero también era un recordatorio del precio que estaba por cobrarse. Og, desde una colina, observaba todo en silencio. Era el general, el rey, el símbolo y el blanco más grande. Y mientras sus tropas se preparaban para enfrentar lo imposible, él se preguntaba si realmente podía liderarlos hasta el final. Cuando los guerreros estuvieron alineados, Og se adelantó sobre su caballo negro, imponente y solemne. Su armadura brillaba como una torre de obsidiana al sol, y su espada descansaba en la espalda como una extensión de su cuerpo. Los soldados enmudecieron al verlo, como si la misma montaña hubiera cobrado vida para hablarles. Og levantó una mano, y un silencio reverente se apoderó de Edrei. «No luchamos solo por estas tierras», gritó con una voz tan potente que parecía romper el aire. «Luchamos por nuestros ancestros, por los Rephaim que caminaron por esta tierra antes que nosotros, por nuestros hijos, para que jamás tengan que agachar la cabeza ante ningún enemigo». Cada palabra caía como un martillo sobre los corazones de sus hombres, encendiendo una llama que ningún miedo podía apagar. Og habló de legado, de memoria, de historia. No prometió gloria ni victoria fácil. Prometió lucha, sangre y fuego. Y sobre todo prometió estar al frente, como siempre había estado. Si hemos de caer, que caigamos como gigantes, que el cielo mismo recuerde este día. Con ese grito su espada se alzó, y miles de guerreros rugieron al unísono. Un rugido tan poderoso que incluso los animales en los bosques cercanos huyeron despavoridos. Era más que un discurso. Era un pacto de muerte y lealtad. Og no hablaba para convencer, hablaba para unir, porque sabía que una batalla no se gana solo con estrategia, sino con convicción. Y esa mañana, en Edrei, cada alma bajo su mando estaba lista para darlo todo, porque no peleaban por oro ni por gloria, peleaban por su identidad, por lo que eran y por lo que no querían dejar de ser. La mañana siguiente trajo un silencio inusual. Desde el horizonte sur, una nube de polvo anunciaba la llegada del ejército israelita. Pero no venían gritando ni golpeando tambores. Venían cantando. Era una melodía suave, casi hipnótica,
que se elevaba por encima del viento como si el mismo cielo quisiera escucharla. Og y sus hombres se miraron con extrañeza. Nunca habían visto un enemigo acercarse con canciones en los labios. Los exploradores regresaban confundidos. «No son muchos», decían, «y sus armas no son como las nuestras, pero hay algo en ellos, algo que no puedo describir». Og los escuchaba con el ceño fruncido. Él también había escuchado ese canto. En sus sueños, en sus visiones, era la misma melodía que lo había perseguido por noches enteras y ahora la escuchaba en el mundo real, acercándose paso a paso. Los soldados de Bazán intentaban mantenerse firmes, pero el canto los desconcertaba. No era agresivo, no era amenazante, pero algo en él los perturbaba. Era como si las palabras invisibles tocaran sus miedos más profundos, como si cada nota recordara que estaban por enfrentar algo que iba más allá de lo físico. Og, sin embargo, no retrocedía. Apretó los dientes y ordenó silencio en el campamento. No dejaría que una canción sembrara el caos entre los suyos, pero en su interior el canto lo carcomía, porque no entendía cómo esos hombres, sin gigantes ni fortalezas, marchaban con tal seguridad, como si supieran que ya habían ganado. Og respiró hondo y volvió al campo de batalla. Si era una guerra espiritual, él también estaba dispuesto a pelearla, aunque no supiera del todo cómo. En lo alto de una colina, separado del resto del ejército israelita, se alzaba un hombre que no parecía un guerrero. No llevaba armadura brillante ni espada pesada, solo un manto sencillo y un bastón en la mano. Su nombre era Josué, sucesor de Moisés, el líder elegido por su Dios para llevar a Israel a la tierra prometida. Og lo observó desde la distancia con desdén. ¿Ese era el comandante? Ese hombre que ni siquiera se movía entre las filas. Pero Josué no necesitaba imponerse con fuerza. Su sola presencia irradiaba una paz que contrastaba con la tensión de la guerra. Mientras Og rugía arengas, Josué oraba. Mientras los gigantes de Bazán se alineaban como torres, los israelitas permanecían serenos, como si supieran que una fuerza invisible marchaba con ellos. Y en el centro de todo, Josué permanecía firme, con los ojos cerrados y los brazos levantados hacia el cielo. Og no lo entendía. Acostumbrado a medir la amenaza por la fuerza del enemigo, este hombre lo descolocaba. No mostraba ira, ni odio, ni temor, solo convicción. Y Og, en su interior, sentía que esa calma era más peligrosa que 1000 espadas, porque quien no teme, no se detiene. Y Josué parecía moverse al ritmo de una voluntad que no era la suya. Los soldados de Bazán preguntaban quién era ese hombre que no empuñaba armas, pero que todos respetaban. Og no tenía respuestas. Solo sabía que sus ojos no podían dejar de buscarlo en el horizonte, como si ese hombre fuera la clave de todo, como si, de alguna forma, ya lo hubiera enfrentado antes, en sueños, en canciones, en los ecos de una guerra que aún no había comenzado. Y entonces sucedió. Las líneas se encontraron en un estruendo ensordecedor, una tormenta de acero, carne y tierra. Los gigantes de Bazán cargaron como un solo cuerpo, aplastando el suelo con cada paso. Sus armas brillaban bajo el sol y sus gritos retumbaban en los valles. Era una visión aterradora, una muralla viva que arrasaba todo a su paso. Og lideraba al frente, su espada levantada como una promesa de destrucción. Pero los israelitas no retrocedieron. Pelearon sin miedo, sin caos. Sus formaciones eran simples pero efectivas, y lo más impactante, seguían cantando. A cada ataque, respondían con unidad. A cada caída, se alzaba otro. No eran más fuertes, no eran más grandes, pero luchaban como si alguien o algo los sostuviera desde adentro. Una fe tan sólida que ni el filo más afilado podía cortar. Og se abría paso entre la multitud,
derribando decenas con cada movimiento. Su espada parecía invencible, pero por cada enemigo que caía, surgía otro con el mismo fuego en los ojos. El gigante comenzaba a entender que no peleaba contra simples soldados. Peleaba contra la idea misma de que él podía ser derrotado. Y esa idea empezaba a tomar forma y fuerza. En medio del caos, Og se detuvo un segundo. Respiró profundamente y miró a su alrededor. El campo de batalla, lleno de polvo y sangre, parecía un espejo roto. Su ejército luchaba con todo lo que tenía, pero algo fallaba. No era técnica, no era fuerza, era febrero. Una palabra que jamás había tenido peso en su vida, pero que ahora lo miraba fijamente desde los ojos de cada israelita. Y por primera vez, Og no supo si podía ganar. Og había luchado incontables veces y nunca había sido herido. Su cuerpo resistente como el hierro que forjaba sus armas, parecía inmune a los golpes comunes. Pero esa tarde, en el corazón de la batalla, algo inesperado ocurrió. Una roca voló por el aire, impulsada por una onda israelita, y se estrelló contra su hombro con una fuerza brutal. El impacto lo hizo tambalearse. Por primera vez en su vida, Og sintió dolor real. El golpe no lo derribó, pero lo quebró por dentro. No fue solo el hueso que crujió, ni la sangre que brotó, sino el símbolo que representaba. El invencible había sido tocado. El gigante miró su hombro con rabia e incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Una simple piedra? ¿Lanzada por un hombre común? Pero esa pregunta lo llevó a una verdad más profunda. Quizás no era la piedra, quizás era el poder detrás de ella. La furia se apoderó de él. Con un grito bestial, Og retomó su espada y avanzó con violencia descomunal. Golpeaba con la fuerza de un terremoto, derribando enemigos por decenas. Su rabia lo alimentaba, pero también lo cegaba. Ya no luchaba con estrategia, sino con desesperación. Era el instinto primitivo de alguien que había saboreado el miedo, y lo odiaba. El dolor físico persistía, pero no era lo más grave. Og sentía que algo se había roto en su interior, la ilusión de invulnerabilidad. En ese momento comprendió que era mortal, y que su enemigo no era tan pequeño como parecía. Esa herida fue más que un corte. Fue la grieta por donde entró la duda, y una vez que entra, ya no se va. Entre el rugido de las espadas y los gritos de guerra, algo inesperado emergió de nuevo. El canto de los israelitas. Esta vez, más fuerte, más claro, más desafiante. Era un himno que no hablaba de destrucción, sino de esperanza. A pesar del caos, sus voces se elevaban como si no estuvieran peleando por su vida, sino adorando a algo más grande que todo lo que los rodeaba. Og se detuvo por un instante. Ese canto ya lo había escuchado. No era la primera vez que resonaba en su mente. Lo había oído en sueños, en sus momentos de silencio, como un eco lejano que no comprendía. Pero ahora lo escuchaba con nitidez, rodeándolo como un río de sonido. No entendía las palabras, pero sentía su poder. Era como si cada nota debilitara su espada, como si cada voz dijera: «Tú no eres el dueño de esta tierra». Og trató de ahogar el canto con su furia, golpeando el suelo, gritando órdenes, exigiendo silencio. Pero sus hombres también lo escuchaban, y aunque luchaban con fiereza, algo en sus rostros había cambiado. El canto no solo resonaba en sus oídos, sino en sus almas. Les recordaba que la batalla no era solo de músculos, sino de propósito. Y en eso, los israelitas llevaban ventaja. Cada vez que Og levantaba su espada, el canto parecía alzarse también. No eran enemigos comunes. Era un pueblo movido por algo invisible, intangible, pero invencible. El gigante entendía, con creciente angustia, que no podía silenciar lo que venía del cielo. Y esa melodía, lejos de cesar, era cada vez más fuerte.
como si la misma tierra la cantara. El campo de batalla se volvió un torbellino de fuego y polvo. El cielo antes despejado comenzó a oscurecerse como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Los truenos retumbaban en la distancia, pero no eran naturales. Og lo sabía. Sentía en su piel el cambio, como si los elementos respondieran a un llamado superior. De pronto, otro proyectil voló desde las filas enemigas y se incrustó en su pierna, haciéndolo arrodillarse. Los Refaim, que lo acompañaban, retrocedieron unos pasos. Nunca habían visto a Og caer. La imagen del gigante arrodillado fue como una grieta en la moral de sus tropas. El miedo, antes desconocido, comenzó a colarse como humo entre los escudos. Og, por su parte, se apoyó en su espada para levantarse. Su orgullo no le permitiría ceder, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Estaba cansado, herido y, lo más peligroso, desconfiado. Desde su posición, Og miró hacia la colina donde Josué seguía en pie. El líder israelita no había peleado ni una sola vez, y sin embargo, su presencia lo dominaba todo. Og gritó hacia él, desafiándolo, exigiendo combate. «Baja y enfréntame, cobarde», rugió. Pero Josué no se movió, solo lo miró con compasión. Una compasión que dolía más que el hierro. El trueno que siguió fue tan potente que hizo vibrar el suelo. Og miró al cielo. Las nubes negras giraban en espiral, y un rayo cayó no muy lejos, iluminando el campo con una luz blanca y breve. En ese momento, por primera vez en su vida, el rey de Bazán sintió verdadero temor. No por la muerte, sino por no entender qué lo estaba derrotando. Porque aquello que lo vencía no era una espada, era algo mucho más grande. Og se tambaleó, pero logró ponerse de pie. Sus soldados luchaban aún, pero el impulso comenzaba a desvanecerse. Todos miraban hacia la colina, hacia el hombre que no empuñaba armas, pero dominaba el campo. Josué seguía allí, inmóvil como una estatua, con los brazos abiertos hacia el cielo. Era como si no luchara solo, como si fuera un canal entre la tierra y lo divino. Og lo sabía, su enemigo no era Josué, era aquel que lo guiaba. El gigante levantó su espada una vez más. Con cada músculo tenso y cada herida palpitando, comenzó a caminar hacia la colina. Paso a paso, como un toro herido pero orgulloso, avanzaba bajo un cielo que rugía en su contra. A cada metro, la resistencia era mayor, flechas, piedras, lanzas, pero ninguna lo detenía. Quería llegar a Josué, quería enfrentarlo, aunque fuera lo último que hiciera, pero no pudo. Algo invisible lo retenía. Sus piernas pesaban como montañas, el aire era denso como agua. La colina parecía alejarse con cada paso, era como si la tierra misma se negara a dejarlo acercarse. En medio de esa lucha invisible, Og escuchó una voz. No era de un hombre ni de un dios, era la voz de su padre, clara como un susurro en el alma. Gobierna con sabiduría, hijo mío, no con orgullo. Og se detuvo, jadeando, sudando, roto. Miró a Josué una vez más. El líder israelita bajó los brazos y lo contempló con serenidad. No había odio, solo destino. Og bajó su espada, no por rendición, sino por comprensión. Ya no era una batalla de cuerpo contra cuerpo, era espíritu contra espíritu, y el suyo, por primera vez, estaba perdiendo. En cuestión de minutos, el cielo explotó. Una tormenta violenta descendió sobre Edrei como una avalancha de cólera. Rayos iluminaban el campo, vientos huracanados arrastraban tiendas y cuerpos, y el trueno era tan constante que parecía el rugido de un gigante aún más grande que Og. Nadie podía mantenerse de pie sin tambalearse, ni amigos ni enemigos. Era como si el universo mismo hubiera decidido intervenir. Og intentaba resistir, pero el clima lo sobrepasaba. Su armadura pesaba más con cada segundo.
y sus heridas ardían bajo la lluvia torrencial. A cada relámpago, su silueta brillaba como la de una estatua condenada. Sus soldados huían, caían o simplemente se rendían. Los israelitas, en cambio, se arrodillaban y oraban. No veían la tormenta como castigo, sino como señal. Y eso lo cambiaba todo. El gigante lanzó un grito al cielo desafiando a la tormenta. «Si este es mi destino, que venga por mí». Pero sus palabras fueron tragadas por el viento. Era un clamor desesperado, no de desafío, sino de derrota, porque en su interior, Og sabía que no estaba enfrentando a un hombre, ni siquiera a un ejército. Estaba enfrentando a un plan que lo superaba en todos los sentidos. Un rayo cayó cerca, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Og cayó de rodillas, con la espada incrustada en la tierra. Su aliento era irregular, su visión borrosa. En ese momento, ya no era rey, ni guerrero, ni gigante. Era solo un ser vivo, pequeño frente a una voluntad incontenible. ¿Era esta la furia del cielo o su juicio final? Mientras el viento azotaba su rostro y la tormenta rugía sobre él, Og escuchó algo inesperado. Una voz. No era un grito, no era un canto, era un susurro. Provenía de dentro, pero no era suyo. Era una voz familiar, una que no había oído desde hacía décadas. Era la voz de su padre. «Hijo mío, un verdadero rey no es el más fuerte, es el que sabe cuándo detenerse». Og se estremeció. No sabía si era una alucinación o una revelación, pero sus palabras lo atravesaron como una lanza invisible. El gigante, de rodillas, miró alrededor. A lo lejos, sus fortalezas ardían. Sus soldados caían o huían. Su reino, construido con años de sudor y sangre, se desmoronaba en cuestión de horas. Pero lo que más le dolía no era la derrota militar, era la certeza de que había fallado en lo más profundo. No había escuchado, no a sus consejeros, ni a los sueños, ni siquiera a su corazón. Había cerrado los ojos a la advertencia más antigua. El orgullo precede la caída. Las palabras de su padre seguían resonando como un tambor lento. No con orgullo, sino con sabiduría. Og pensó en su cama de hierro, en sus construcciones, en las guerras ganadas. Todo eso, en ese momento, parecía inútil. No podía llevarlo consigo, no podía protegerlo ahora. Solo le quedaban sus decisiones y su alma. ¿Qué clase de legado quería dejar? Mientras el viento soplaba como un lamento y el cielo se abría en relámpagos, Og inclinó la cabeza. No como signo de derrota, sino de comprensión. No todos los enemigos se vencen con espadas. Algunos solo se enfrentan con humildad. Y quizás, solo quizás, aún estaba a tiempo de mostrar que había aprendido la lección más difícil de todas. A su alrededor, los gritos cesaban. El campo de batalla comenzaba a quedarse en silencio, no porque la guerra hubiese terminado, sino porque algo más grande que la violencia estaba ocurriendo. Era como si todo el conflicto físico hubiera sido apenas un reflejo de una lucha más profunda. Og lo comprendió con una claridad repentina. Esa no era una batalla por territorio, ni siquiera por supervivencia. Era una batalla espiritual. Los israelitas no peleaban como guerreros comunes. No eran impulsados por venganza ni ambición. Peleaban como quienes ya habían ganado algo por dentro. Og los había subestimado al ver solo su tamaño, sus armas, su número. No había visto su convicción, su fe ardiente, su determinación serena. Eso era lo que realmente lo estaba derrotando. No su fuerza, sino su propósito. Él, en cambio, había luchado por mantener un legado de poder, de dominio, de estatura. Pero se dio cuenta de que su causa había perdido el rumbo. Había olvidado lo que su padre le enseñó, lo que el liderazgo realmente significa. Su lucha era vacía, basada en el miedo a perder,
no en la esperanza de construir. Y por eso, por mucho hierro y piedra que tuviera, su trono estaba destinado a caer. La guerra que rugía afuera se había transformado dentro de él. Ya no era Og contra Israel, era Og contra su orgullo, contra su necesidad de ser recordado como invencible, contra su miedo de admitir que otro camino, más silencioso, más humilde, quizás habría sido mejor. La verdadera batalla de ese día no fue entre ejércitos, fue entre el ego de un gigante y la voluntad de un Dios invisible. Con el cuerpo herido y el alma en conflicto, Og se levantó por última vez. Sus piernas temblaban, su espada apenas se sostenía, pero dentro de él, algo lo impulsaba a no caer sin dar un paso más. No por orgullo esta vez, sino por cerrar su historia con dignidad. El gigante dio un grito al cielo, no de furia, sino de decisión. «Si este es mi destino, que así sea». El campo de batalla se detuvo por un instante. Los israelitas lo vieron erguirse como una montaña que se resiste a desmoronarse. Josué lo observó desde la colina, sin moverse. Og levantó su espada una última vez y avanzó unos pasos hacia él. Pero cada metro que ganaba era como escalar una cumbre. Cada paso dolía, cada latido era una campanada final. Una luz descendió del cielo. No era un rayo común, sino un resplandor que lo envolvió todo. Og sintió que el peso de su armadura desaparecía por un segundo. Cerró los ojos y escuchó algo más allá del viento. Una voz que no juzgaba, solo declaraba: «El Señor ha hablado». Y en ese instante supo que no podía seguir, que su historia había llegado a su punto final. El gigante cayó de rodillas por última vez. Su espada se soltó de sus manos y se hundió en la tierra. Su cuerpo, cubierto de polvo, heridas y lluvia, se quedó quieto. Pero no hubo vergüenza. En sus ojos, antes de cerrarse, había algo más profundo: comprensión. Og no cayó por la lanza de un enemigo, sino por el juicio de una fuerza mayor, y lo aceptó. Cuando el cuerpo de Og tocó la tierra, el silencio se apoderó del campo de batalla. Ni un grito, ni una orden, ni un canto. Solo silencio. Incluso los israelitas detuvieron su avance. Josué descendió de la colina con paso firme, rodeado por la quietud reverente que solo los grandes momentos imponen. Se acercó al cuerpo del gigante sin espada ni escudo, solo con la presencia de quien cumple una misión. Og yacía inmóvil pero imponente. Era como si incluso en la muerte su figura siguiera dominando el paisaje. Josué se arrodilló junto a él, no como vencedor, sino como testigo. Colocó una mano sobre su pecho y murmuró palabras que solo los cielos escucharon. No hubo burla ni desprecio, solo respeto. Porque incluso los enemigos pueden enseñar lecciones profundas. Los soldados israelitas se acercaron en silencio, formando un círculo alrededor del gigante. Algunos no podían creer que habían vencido. Otros simplemente bajaban la cabeza, reconociendo la grandeza de quien se había resistido hasta el final. Josué se levantó mirando el horizonte. «Hoy el Señor nos dio la victoria», dijo, «pero también nos dio sabiduría». Nadie aplaudió, nadie celebró. Era un momento sagrado. Ojo, el rey de Bazán no murió como un tirano, murió como un símbolo, un gigante que, en su caída, reveló la fragilidad del poder humano frente a la eternidad. Y en ese momento, todos entendieron que no había gloria en la violencia, solo enseñanza, y que incluso aquellos que caen pueden dejar una huella inmortal. Con el paso de los días, el cuerpo de Og fue llevado a Rabá, y su cama de hierro, aquella que había sido símbolo de poder, fue colocada como reliquia en el centro de la ciudad. No como trofeo de guerra, sino como testimonio de una era. Los israelitas no la destruyeron, la respetaron, porque entendieron que en ese lecho había dormido no solo un guerrero, sino una historia,
Una historia de orgullo, caída y transformación. Con el tiempo la cama fue visitada por generaciones. Algunos la tocaban con temor, otros con admiración. Se convirtió en un recordatorio de que ningún hombre, por más alto que sea, está por encima del juicio divino. Y también que los más poderosos pueden ser vencidos, pero que su memoria puede trascender si el final es digno. La cama de hierro era tumba y tributo a la vez. Los niños escuchaban la historia de Og en las noches de tormenta. Las madres la contaban como advertencia, los ancianos como sabiduría. Aquí durmió el más grande, decían, y aquí entendió que la grandeza verdadera no se mide en tamaño, sino en humildad. El eco de sus pasos aún parecía oírse entre las montañas de Bazán, como si su espíritu siguiera vigilando, aprendiendo, viviendo. Y así, Og no desapareció. Se transformó en leyenda. Su figura, temida en vida, fue recordada en la muerte como un monumento al alma humana, poderosa, frágil, contradictoria. En la historia de Israel, Og fue un enemigo. En la historia de la humanidad, fue una enseñanza. Y en la memoria del cielo, fue un hijo que finalmente escuchó.